Bien, entonces, el primer contrato que vamos a ver el día de hoy es la compraventa mercantil. Entonces, como les digo, no vamos a ver en sí qué es la compraventa, sino que vamos a ver las modalidades o las formas que se pueden dar dentro de la compraventa mercantil. Eh, este contrato de compraventa, la naturaleza jurídica de los contratos de compraventa es que es un contrato traslativo de dominio, ¿verdad? Porque se traslada el dominio de la propiedad de una cosa a otra persona. En los contratos de compraventa existe la libertad de forma, o sea, no establece la ley, por ejemplo, como los contratos solemnes, ¿verdad? Que deben hacerse en escritura pública como registro social para su validez, ¿no? En la compraventa establece que se puede realizar la compraventa de cualquier forma, hay libertad de forma, ¿verdad? Obviamente, si lo que yo estoy vendiendo es un apartamento, es una casa, es un terreno, por el motivo de inscribirlo en el registro de la propiedad, vamos a tener lo que hacer en escritura pública, pero no es un contrato solemne como tal. Entonces, en el contrato de compra-venta mercantil existe la libertad de forma, ¿verdad? Existe la libertad de forma. Eh, normalmente se documentan por escrito y es común también que se utilicen los títulos de crédito en las compraventas mercantiles. Por ejemplo, si las compraventas son mercaderías, es muy común ver que se documenta por medio de facturas cambiarias. ¿Se acuerdan que ya vimos las facturas cambiarias cuando estábamos viendo los títulos de crédito? Entonces, es muy común que se realicen ese tipo de compraventas por medio de títulos de crédito también dentro del comercio. Bien, la primera modalidad de compraventa que establece la ley es la compraventa contra documentos. ¿Qué quiere decir una compraventa contra documentos? Bien, que yo en sí realizo la compraventa, pero no entrego la mercadería, sino que lo que yo entrego son los documentos que amparan la mercadería. ¿Te recuerdan? En los títulos de crédito, habían unos títulos de crédito que eran la carta de porte y el conocimiento de embarque. Si yo tengo mercadería en tránsito, yo la puedo vender. Fíjense, pues yo les voy a contar lo que le pasó a un cliente mío. Mi cliente, él se dedica a comprar, bueno, a traer de Estados Unidos, a importar productos médicos, ¿ah? Gasas, mascarillas, guantes, hasta unos, unos como, él me explicó que eran así, de forma más rudimentaria, les digo yo, unos pedacitos de hueso clonado que utilizaban para los injertos de hueso, ¿va? Para las personas que tenían fracturas tenían que injertar hueso. Entonces utilizaban esos huesos humanos clonados. Entonces es bien interesante lo que hace, pero bueno, les cuento esto porque él en el 2020, a finales de 2019, principios de 2020, él tenía un contenedor de mascarillas que iba a traer para mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? No eran KN95, nada, mascarillas de las normales, que él iba a traer para Guatemala. Pero ustedes se acuerdan que al principio de la pandemia había una escasez de mascarillas así increíble en todo el mundo. Obviamente porque no estaban preparados para la demanda que iba a haber, no estaban preparados para la demanda normal que había en hospitales, clínicas, etcétera, ¿verdad? Pero esa fue una demanda extraordinaria. Yo conozco gente aquí en Guatemala, por ejemplo, que se pusieron fábrica de mascarillas y fábricas de alcohol en gel, por ejemplo. Estoy hablando de empresas nuevas, ¿verdad? Que se crearon ya durante la pandemia. Entonces, los comerciantes ellos sí tienen, miren, ellos aprovechan todo, ¿verdad? Cualquier cosa, los comerciantes lo aprovechan para hacer los negocios. Esa es la mayor virtud que tienen ellos, ¿verdad? Porque siempre están pensando en generar lucro, ¿verdad? En generar dinero. Entonces,
Yo un día lo llamo porque como había escasez de mascarillas, ¿va? Mira, vos, le digo, fíjate que quiero ver si vos tenés mascarillas, ¿va? O vas a traer mascarillas. Y me dice, mira, vos te quiero traer un contenedor, me dijo, pero me lo compraron en Miami. El contenedor venía en tránsito, venía creo que de China y llegó a Miami y de Miami tenía que venirse a Guatemala. Y el contenedor nunca llegó a Guatemala, ¿verdad? Porque se lo compró en tránsito. Venía para Guatemala y en Miami le dijeron, no, 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 nosotros se lo compramos. Y la gente se lo llevó de Miami para otro lugar de Estados Unidos porque no eran de Florida. Entonces ellos pagaron el transporte para el otro lugar donde se lo tenían que llevar, no me acuerdo dónde era. Entonces, lo que les quiero decir es de que la compraventa se hizo, miren, con la mercadería en tránsito. Entonces, ¿cómo le hago yo para venderle esa mercadería en tránsito a Eduardo? Mire, Eduardo, le vendo mis mascarillas que traigo de China, ahorita van por Estados Unidos. ¿Cómo se las vendo? No se las puedo entregar, al menos no en este momento. Ay, la idea es que se las quiero vender ahora. Entonces yo cumplo entregando los documentos. ¿Se recuerdan? La carta de porte, el conocimiento de embarque. Depende, si viene en barco, el conocimiento de embarque. Si viene por tierra o por aire, carta de porte. Ese documento es un título de crédito que se puede endosar. Entonces, si yo le voy a vender la mercadería a Eduardo, lo que hago es que le endoso el título de crédito a Eduardo. Y se lo entrego. Y ahora Eduardo va y reclame la mercadería cuando venga. En el ejemplo que yo les pongo, la mercadería la reclamaron en Miami. Ni siquiera llevó la mercadería a Guatemala. Miren, se lo compraron en trance. Entonces, a esto se refiere esta 695. Se refiere a mercaderías que estén en tránsito, podrían ser también que estén en almacén general de depósito. Entonces, cumple al entregar los documentos que amparan la mercadería. Cumple el vendedor al entregar los documentos que amparan la mercadería. Artículo 695, por favor, Oscar. Artículo 695. Ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y demás documentos identificados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo en pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a efectuar los mismos, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Entonces, miren, en la compraventa contra documentos, el vendedor cumple al entregar los documentos que amparan o que representan la mercadería que se está comprando. Es la mercadería en tránsito, ¿verdad? Yo no tengo la mercadería. ¿Por qué no la tengo? Porque viene en camino, viene en el barco, viene en tránsito. Lo normal en estos casos, contenedores y eso es en barco. Puede ser en camión también, puede ser en camión, pero lo más normal es en barco, en tren también podría ser. En avión, contenedores casi no. Avión, digamos, llevan otro tipo de cargas, ¿va? Cajas. Pero bueno, el caso es de que cuando la mercadería está en tránsito, entonces se puede vender por medio de los documentos respectivos, endosando los títulos de crédito respectivos. Y tiene que ver con eso el artículo 696, que tiene que ver con las cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito entre los documentos entregados y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiera a tiempo de celebrar el contrato la pérdida o avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Entonces, miren, en la compraventa por documentos de cosas en tránsito,
se va a cumplir cuando se entregan las cosas al porteador. Cuando el vendedor entrega las cosas al porteador. ¿Quién es el porteador? El transportista. Era la persona que va a transportar los bienes de un lugar a otro. Entonces, si se pagó seguro, al entregar las cosas al porteador, se libera la obligación por parte del vendedor. Ahora, tenemos una serie de compra-ventas que vamos a ver a continuación, que son la compra o la compraventa FAS y la compraventa CIF y la CF. Estos términos FAS, FOB, CIF, estos devienen de algunas de términos internacionales que se utilizan en inglés. Son los Incoterms. Los Incoterms, hay una vastedad, ¿verdad, jóvenes, de Incoterms? Incoterms, que es términos internacionales de comercio. Entonces, normalmente esos términos internacionales de comercio son palabras que se van a utilizar para identificar determinadas actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la FOB es una de esas, es un término internacional de comercio. Como les digo, estos son un montón, estos que menciona aquí el código son algunos de los de los términos internacionales de comercio. Estos se determinaron por tratados ante la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Bien, primero tenemos la compraventa FOB. La compraventa FOB es la compraventa libre a bordo. En inglés es free on board. Miren, ya saqué mi mejor inglés ahí. Free on board. Entonces, free on board quiere decir libre a bordo. ¿Y qué significa eso de libre a bordo? Bien, yo le compro una mercadería a mi cliente que está en Los Ángeles, California. Miren, ahora con la modernidad se la compro por internet, digamos. Entonces, yo pacto un precio con mi cliente. Bien, yo pacto un precio con mi cliente. ¿Qué me incluye ese precio? Depende. Depende si la compraventa es FOB, si la compraventa es FAS, si la compraventa es CIF o SF. A eso se refiere la compraventa. Entonces, miren, yo compro la mercadería en Los Ángeles y yo le voy a pagar al vendedor un precio por esa mercadería. ¿Qué incluye ese precio? Free on board quiere decir libre a bordo. Quiere decir que la responsabilidad del vendedor se libera o termina cuando la mercadería está a bordo del buque o del transporte. ¿Qué implica esto? Implica que al vendedor, por el precio que yo le pagué, a él le corresponde subir la mercadería al barco. Miren, él sale de sus bodegas, en sus camiones, en su transporte, llega al puerto y paga, porque obviamente no va a subir la mercadería al barco, y paga a una empresa para que suba la mercadería al barco, para que suba el contenedor al barco. Miren, por eso se llama free on board, porque el vendedor se libera de la obligación, o sea, él se tiene por cumplida ya su obligación, pues. Se tiene por cumplida su obligación en el momento en que él sube la mercadería al barco. Por eso se llama free on board, libre a bordo. ¿Estamos bien? Y lo que quiere decir eso, como les digo, es que a él le toca pagar la subida, a él le toca correr, él cubre los gastos. Digamos, el precio que yo le estoy pagando incluye el precio de la cosa, el transporte de las bodegas del vendedor hacia el barco, hacia el puerto, digamos, y la subida de la mercadería al barco. Eso se contrata a una empresa de grúas que se encargan de subir el contenedor. Entonces ese costo lo va a cubrir el vendedor, porque ya va incluido en el precio que yo le pagué. Miren, sin ir tan lejos, ustedes cuando compran por internet, por ejemplo, ustedes compran en Amazon, ¿verdad? Muchas veces es precio incluido el envío. A veces es precio más envío.
¿ah? Son las diferentes modalidades de compraventa. Ahorita vamos a ver las demás. Entonces, miren, la primera o esta es la free on board, libre a bordo. Por favor, Zuli, artículo 697. Artículo 697. Libre a bordo. FOB. En la venta libre a bordo FOB, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa más todos los gastos, impuestos y derechos que causen hasta el momento de la entrega a bordo del portador. Es lo que les decía, miren, el vendedor se encarga de transportar la cosa hasta el puerto y se encarga de subirla, de pagar para y todos los gastos e impuestos que hayan hasta el momento en que se suba la mercadería corren por cuenta del vendedor. Una vez subida la mercadería en el barco o en el transporte, se libera el vendedor de toda responsabilidad. Es como que él ya hubiera entregado la cosa al propio vendedor, al propio comprador, perdón. ¿Verdad? ¿Quedó clara la compraventa FOB? Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente es la compraventa FAS. La compraventa FAS. ¿A qué se refiere la compraventa FAS? Esta también es un término en inglés. Es free at sight. ¿Bien? Free at sight. Quiere decir libre a un lado. Esa sería la traducción literal. Libre a un lado. ¿Qué quiere decir esto? Porque el inglés es medio ambiguo. Quiere decir que se libera de la responsabilidad del vendedor cuando él pone la mercadería outside, al lado del barco o al lado del transporte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el pagar para que suban la mercadería del transporte, eso le corresponde al comprador. Miren, ahí ya no va incluido eso en el precio. En el precio que yo le estoy pagando al vendedor, solo incluye el precio del producto y el transporte hasta un lado del barco. Por eso se llama free at side. ¿Ah? Free, libre a un lado. Aquí lo ponen de buque, lo ponen acá, ¿verdad? Entonces se libera de la responsabilidad cuando esté al costado del buque la mercancía. Entonces, como les digo, la consecuencia de esto es que le toca pagar la subida de la mercadería al comprador. ¿Verdad? En el ejemplo anterior, la pagaba el vendedor. Eduardo, por favor, 698. Costado del buque, FAS. En las ventas al costado de buque o vehículo FAS se aplicará el artículo anterior, con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo y desde ese momento se trasladarán los riesgos, se Se transferirán trasladarán, los riesgos. se transferirán los riesgos al comprador. ¿Verdad? Ya de en adelante ya los riesgos pasan a ser del comprador. Entonces miren, esa es la compraventa fast o free at sight, ¿verdad? Luego tenemos la compraventa SIF. La compraventa SIF, esta es una compraventa que significa costo, seguro y flete. Flete, no frete. Costo, seguro y flete. ¿Qué quiere decir esto? En el precio que yo le estoy pagando a la persona que me está vendiendo, al vendedor, esto incluye el precio de la cosa, el precio de la mercadería que estoy pagando, el transporte de la mercadería de las bodegas del vendedor hacia el puerto,
la subida de la mercadería al barco, el flete, o sea, el transporte desde Los Ángeles a Guatemala, y además el seguro. Miren, toda la mercadería que viene en tránsito, no importa si es por tierra, si es por aire o es por mar, obligatoriamente tienen que pagar un seguro. Todo, ¿verdad? Los carros, por ejemplo, que ustedes ven las tacuacinas que vienen llenas de carros o la gente que viene jalando carros, ellos tienen que pagar un seguro por esos carros que están en tránsito. Igual con toda la mercadería. La cuestión es quién paga ese seguro. Bien, en este caso, en la compraventa, la modalidad CF, dentro del precio ya se incluye el costo, el seguro y el flete. Se incluye el flete, pues ya sabemos que la subida de mercadería al barco también va incluida dentro del precio. Entonces, miren, el precio que yo, aquí es, por ejemplo, cuando ustedes compran en Amazon, dice ya envío incluido. Ahí ya viene pagado todo, miren. Hasta el seguro viene incluido ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes, si la mercadería no viene, Amazon se la repone o les devuelve su dinero. Incluso si no les gusta, lo pueden devolver. No hay ningún problema. Entonces, bien, el punto acá es todo lo que va incluido del precio el costo, el seguro y el flete. Miren, compraventa CIF, por favor, Gisela. Artículo 699. Costo, seguro y flete. La compraventa, costo, seguro y flete. Sí, fue el precio comprenderá el valor de la cosa más las primas del seguro y los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Entonces, mire, incluye el costo, el seguro y el flete. El flete, ¿qué es el transporte? Entonces, este incluye casi prácticamente todo. Miren, aquí me traen hasta Guatemala. Según la modalidad, puede ser que me la entreguen en el puerto, ¿no? En el puerto San José o en el puerto Santo Tomás de Castilla. Puerto San José, no, en el puerto Quetzal o en el puerto Santo Tomás de Castilla. O por ejemplo, si fuera aéreo, me lo podrían entregar en el... Bueno, o podríamos incluso pactarlo que me lo lleven hasta mi casa o hasta mi oficina o hasta mis bodegas. ¿Ah? Costo, seguro y flete. ¿Ah? Hasta el lugar convenido. Luego tenemos la otra modalidad de compraventa que es la modalidad CF, costo y flete. Ah, se me olvidó decirles el término en inglés, es Cost, Insurance and Freight. Ah, pues costo, seguro y flete. Y este solo sería Cost and Freight. Aquel mi inglés, ¿verdad? Entonces, en la venta, costo y flete CF, en el 704, se aplicarán las disposiciones de la venta CIF, con excepción de las relativas al seguro. O sea, esta es igual a la anterior, solo que no tiene incluido el seguro. En esta también va a incluir el flete y el transporte hasta Guatemala, pero aquí el seguro lo voy a pagar yo por aparte, ¿verdad? Puede ser de que yo tenga un corredor de seguros que me da una tasa preferencial, por ejemplo, y me va a salir más barato pagar el seguro con él. Entonces yo puedo optar por esta modalidad. Lo normal es que se incluya todo hasta el seguro en el precio. Pero, como les digo, si yo tengo, por ejemplo, un corredor que me da una tasa preferencial mejor que la que me están cobrando a mí yo puedo pagar mi seguro por aparte, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces sería una compraventa CF. Cosas embaladas. Embaladas quiere decir cosas que vienen cubiertas, digamos, que vienen envueltas o que vienen en cajas, ¿verdad? Vienen empacadas, digamos, de alguna forma. Entonces, las cosas en las cosas embaladas, la cuestión es de que queda una condición o queda sujeto
a un reclamo dentro de los 15 días siguientes a la entrega de la mercadería por algún defecto de calidad o algún defecto de fábrica en las cosas que se están entregando, ¿verdad? Entonces, las cosas embaladas en el 705. Por favor, Oscar, 705. Artículo 705. Cosas embaladas. En toda compraventa mercantil, el comprador que recibiere las cosas embaladas podrá reclamar los defectos de cantidad o de calidad de la mercadería o sus vicios dentro de los 15 días siguientes al de la recepción. 15 días siguientes, ¿verdad? Y puede ser pues por defectos de cantidad o de calidad. Puede ser cualquiera de las dos. Ah, yo pagué por un 100 de piezas de determinada mercadería y me vinieron 75. Pues miren, falta la cantidad. No es la cantidad que yo pedí. O puede ser la calidad. Ah, yo pedí 1000 trajes de casimir inglés y resulta que me vienen trajes de una tela japonesa hecha. Por darles un ejemplo nada más. Puede ser por vicios, ¿verdad? O vicios, cualquier otro defecto que tenga. El caso es que cualquier reclamo lo voy a hacer yo dentro de los 15 días siguientes a la entrega de la mercadería. Y en el 706 tenemos el contrato de opción. El contrato de opción es el contrato de promesa, ¿verdad? Por eso se acuerdan que en el Código Civil establece de la promesa o de la opción. ¿Ah? Es lo mismo, cualquier nombre se le puede dar. Aquí le llama solamente opción, pero la opción es la promesa de compraventa. La opción en civil tiene un límite de 2 años, ¿verdad? Un máximo de 2 años puede hacerse la promesa. En cambio, en mercantil no hay un plazo, no hay un límite de plazo para poder realizar la promesa o la opción de comprar, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere el artículo 706. En la promesa o la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Entonces, miren, aquí podemos establecer un plazo sin límite. No como en la opción civil, por ejemplo, que en esta sí tenemos un plazo máximo de 2 años. Siguiente contrato. ¿Hay alguna duda con las compraventas mercantiles, jóvenes? Muy bien. Lick, solo una pequeña duda. Sí, Como Oscar. todos los tipos de compraventas que vimos ahorita, como la FOU, la FAS, la CIF, y aquí en el 705, cuando hablamos de las cosas embaladas, es para todos los tipos de contratos que estamos viendo, ¿verdad? Sí, esta aplica a Se todas, aplica. a cualquiera de las anteriores. Siempre que, incluso si yo comprara cosas aquí en Guatemala y me las entregan embaladas, yo tengo ese derecho a exigir cualquier defecto, ¿verdad? O a reclamar por cualquier defecto dentro de los 15 días. Entonces, esta aplica a cualquier compraventa, siempre que venga embalada. ¿Estamos bien? Muy bien. Ay, perdón. Sí, Gisela. Que lo interrumpí. Es que fíjese que me estaba acordando que esto del FOB y lo del CIF, cuando uno trae vehículos del extranjero también se los cobran, pero los paga uno con declaración aduanera, pero no sé si o sea, tiene que ver con los contratos que estamos viendo aquí o Sí, esa tiene parte. que ver. Tiene que ver. Tiene que ver porque los vehículos son cosas que vienen en tránsito. Ya
sea que vengan en barco, que vengan en una tacuacina, que vengan jalados en una mancuerna, o tricuernas, he visto yo ahora, hasta 3 carros traen jalados. Pero el caso es de que en cualquiera de los casos son cosas en tránsito, ¿verdad? Entonces, en tránsito internacional, entonces aplica, sí, aplica. ¿Verdad? Por eso es que en los documentos depende del tipo o la modalidad de compraventa que usted haga, es lo que va a tener que pagar. Ah, bueno, pero digamos que los pagos, de lo que no sé yo cómo es que lo manejan. Si yo hago el contrato con la empresa que va a traer el carro, ¿por qué tienen que hacer una declaración aduanera con esos datos? ¿O solo será por control? Eso es algo, ¿verdad? Pero parece que eso sí no sabría decir. Habría que, yo tengo un amigo que es agente de aduanas, habría que preguntarle a aquel, ¿verdad? Porque ese sí ya es otra Sí. materia, Sí, pues. ¿verdad? Pero sí, sí, lo que sí le puedo decir es que sí tiene que ver con esa modalidad de compraventa mercantil. Ah, gracias. Muy bien. Tenemos otro contrato que es el contrato de suministro. Este contrato de suministro es bien sencillo, ¿verdad? Por medio del contrato de suministro, una persona, ¿verdad? Que normalmente este se va a llamar suministrado y suministrante. Suministrado, el que presta el servicio de suministro, y suministrado a quien le prestan el servicio de suministro. Entonces, por medio del contrato de suministro, una persona se obliga a prestarle a otra algún servicio periódico. Pueden ser servicios o pueden ser prestación de bienes periódicos. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan de una forma más sencilla. Fíjense, pues, imagínense ustedes que van, por ejemplo, a McDonald's o a Pollo Campero, a uno de estos lugares de comida rápida. Y ustedes van al baño. Cuando ustedes entran al baño, ustedes se van a dar cuenta de que el jabón, eh, los aromatizantes del baño, el papel que hay en el baño. Ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que todo es de la misma marca. Puede ser Kimberly Clark, puede ser Sanor, puede ser, hay varias empresas que se dedican a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay una empresa que se dedica, digamos, Kimberly Clark, se dedica a prestarle un servicio periódico a McDonald's de que cada mes le va a llevar, periódico quiere decir periodo de tiempo. Ese periodo puede ser cada 3 días, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, depende de lo que factamos. Entonces, miren, el suministrante se compromete a que me va a prestar determinada cantidad de bienes cada determinado periodo de tiempo. Digamos, cada semana. Semanalmente me van a traer 50 rollos de papel, 2 galones de jabón, 5 galones de desinfectante de piso, tantos de desinfectante de baño, ¿me entienden? Tantas servilletas, entonces ellos me van a suministrar todo ese servicio. Pero la clave aquí es que es periódico, porque yo puedo llegar, por ejemplo, a Pais y comprar mi papel, comprar mi, mi jabón, comprar todos mis suministros para limpiar los baños. Y me lo llevo. Pero eso no es el suministro, eso es una compraventa muy corriente. En el suministro lo que estamos pactando es que por un precio que yo le voy a pagar mensualmente, por ejemplo, a la persona, él se compromete a que semanalmente me va a llevar determinada cantidad de productos. O puede ser también de servicios. Por ejemplo, yo puedo contratar a una empresa como Clean Master o como Nítido para que me vengan a limpiar mi oficina 2 veces por semana. Y entonces, miren, ellos periódicamente, 2 veces a la semana, por darles un ejemplo, lunes y miércoles, ellos vienen y limpian toda la oficina y la dejan nítida. Pero miren, la clave acá es que el servicio que se presta es un servicio periódico, o sea, que se va a prestar
ya de fijo, digamos, cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, ese es el suministro. Artículo 707. Contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas, muebles o servicios. (709) Suministros periódicos. El suministro de carácter periódico, en el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Plazo. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. O sea, lo pactamos de común acuerdo. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al suministrante con anticipación suficiente. Siguiente contrato. Estimatorio. Este contrato de estimatorio, si yo les digo el nombre estimatorio, ustedes no lo van a identificar. Pero si yo les digo el otro nombre con el que es conocido, lo van a identificar inmediatamente. El contrato de estimatorio también se le llama el contrato de consignación. ¿Les suena a ustedes ese contrato de consignación? A ver, Gisela, ¿le suena? ¿De qué se trata el contrato de consignación? A ver. Ay, no, sí me suena, pero no me acuerdo. Fíjense, pues, este contrato de consignación es bien sencillo y se utiliza mucho. Fíjense, pues, por ejemplo, yo tengo mi primo que aquel últimamente se ha dedicado a organizar ferias. A organizar ferias eh, y dentro de la organización, pues le toca organizar eventos de elecciones de reina, conciertos, etcétera, ¿va? Entonces, bueno, el caso es de que en algún momento decidieron ellos poner un negocio en la feria. Y el negocio pues era una venta de costillas en barbacoa y otras cosas ahí, y cerveza, por supuesto. Lo interesante acá es cómo se maneja el negocio de la cerveza. Fíjense, pues, viene, aquellos estaban casados con gallo. Entonces viene la cervecería centroamericana y les dice, bueno, yo les voy a poner 100 cajas de cerveza. O por ejemplo, le decía a mi primo, mira, necesito 100 cajas de cerveza. Entonces esas 100 cajas de cerveza, mi primo tiene toda la feria para venderla. Si no la vende, devuelve lo que no vendió y paga solo lo que vendió. Si la vende toda, pues enhorabuena, paga todo. Pero el caso es de que la consignación quiere decir de que ahí me dan un producto para que yo lo venda. Yo vendo ese producto, pago lo que vendí y lo que no vendí lo devuelvo. ¿Ah? Básicamente así funciona la consignación, ¿verdad? Entonces dicen, mira, te doy mercadería para vender, es que no sé, te la doy en consignación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no le tienen que pagar la mercadería a la persona que les está dando la consignación, sino que hasta que ustedes la vendan. Entonces ustedes la venden, de ahí sacan su ganancia y le pagan. Y lo que no vendieron, lo devuelven. Eso es muy común también en la ropa. Pero yo me acuerdo que mi primo, tengo un montón de primos, ¿va, jóvenes? Mis cuates se ríen, ¿va? Porque yo les cuento un montón de historias de mis primos y creen que son casacas, pero me dicen, pero ese es tu primo tal. No, les digo, ese es mi primo tal. Ay, y al final resulta que tengo 36 primos, ¿va? Incluyéndome, ¿va? Somos 36 primos, 37. Se me estaba olvidando mi hermana, que es la más chiquita. 37 primos, entonces somos un montón. Entonces hay historias de todo. Pero tengo esta se me olvidó que les iba a decir de mi otro.
Mi otro primo en algún momento, él hacía pantalones. Pantalones de lona, ¿ah? Y él, esos pantalones, como él era la fábrica, digamos, él se lo daba a muchas personas para que le vendieran. Yo me acuerdo que él tenía su cliente ahí en la 19 calle, ahí por donde está la litía, aquí en la capital, él tenía un cliente. Y su cliente, él le agarraba un montón de pantalones, su mejor cliente. Le agarraba un montón de pantalones, pero todo se lo agarraba a consignación. Al final aquel todo lo vendía, ¿ah? Pero lo agarraba a consignación. Entonces le decía, mira, pero ¿por qué no vendo? Te lo devuelvo. Entonces, miren, es muy común, dentro de los comerciantes se utiliza mucho ese negocio de consignación. Les voy a poner otro ejemplo. Ahí me decía una persona que trabajaba en uno de los grandes supermercados del país, los amarillos. Bueno, que eran amarillos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estas supertiendas, ellos cuando abren una tienda nueva, ellos no gastan un solo centavo en surtir la tienda. ¿Verdad? Ellos vienen, por ejemplo, le dicen a sus proveedores, súrtanme la tienda y toda esa consignación. A todo lo que venden esas supertiendas, toda esa consignación. O sea, ellos no pierden. Si se pudre o se vence alguna mercadería, se la devuelven al fabricante, digamos, ¿verdad? Porque toda esa consignación. Vamos bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, es un negocio que se usa comúnmente, ¿verdad? El nombre que establece aquí en el título es estimatorio, pero van a ver más adelante que se van a dar cuenta que también le llama consignación. Incluso le llama consignatario o consignador a lo que son los elementos personales, ¿no? Entonces al contrato le podemos llamar estimatorio o se le puede llamar también consignación. Artículo 703. El contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo. Se regirá por las siguientes reglas. Obviamente hay un plazo para pagar o para devolver, ¿verdad? O sea, no es que yo me vaya a quedar con la mercadería 2 años, ¿verdad? No, digamos, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo que yo les ponía de la cerveza, eh, el plazo era lo que dura la feria, más o menos 15, un poquito menos de 15 días, creo que son 12 días. No me recuerdo bien, pero más o menos 12 días creo que dura la feria, o depende del lugar, no sé. Pero bueno, no llegaba a 15 días. ¿Cuánto? Tiene un concierto el mismo día, creo yo. Sí, no, hombre, si eso era solo uno de los negocios. Al final, miren, el número de 100 cajas que yo les pongo es un número hipotético. Aquel al final pidió, no, él pidió una cantidad de cajas, él dijo, tal vez me alcanzan, no va a tener que devolver un poco. Que a media feria tuvo que pedir otra cantidad igual, ¿no? Al final, No muy eso mal. eso de vender cerveza en una feria es buen negocio. Lo que pasa es de que es matado, ¿verdad, jóvenes? Y hay que lidiar con bolos, entonces, esa es la parte fea del negocio, ¿va? Pero, pero de ahí es buen negocio, ¿no? A mí me gustan los traguitos, lo que no me gustan son los bolos, decía un cuate. Ahí sí, Entonces, cabal. eh, es un plazo, ¿verdad? Hay un plazo para devolver o para pagar la mercadería, ¿verdad? Como les digo, en este caso el plazo era como de 12 días. Y ya les digo, no llegaron a los 12 días y aquel ya estaba pidiendo otra cantidad igual. Porque me dijo, mira, no me va a alcanzar. Él todavía tenía cuando hizo el segundo pedido, pero no me va a alcanzar. Entonces hizo el segundo pedido y al final lo que devolvió fue, no me recuerdo, 7 cajas, algo así fue lo que devolvió, ¿verdad? Y entonces, como les digo, es un buen negocio. A la gente aquí en Guatemala le gusta el wipe. Primera regla, el consignatario, miren cómo le llama. El consignatario es el que recibe la mercadería. El otro se llama consignante. El consignatario
no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución, aún por causas que no le sean imputables. Va, por ejemplo, si a mí me dio por empezarle a regalar cerveza a mis amigos, y al final no me cuadraron las cuentas, igual tengo que pagar, ¿verdad? Todo lo que yo no devuelva lo tengo que pagar, aunque no sea por mí. ¿Saben qué se da a consignación también? Los cohetes. Los cohetes los dan a consignación. Antes era bien común que se quemaran las coheterías. Yo me acuerdo en Escuintla, no había años, jóvenes, que no se quemara uno de los mercados que está cerca de los que están cerca del parque. No había año que no se quemara. Y todo era por los benditos canchinflines, ¿verdad? Tan chileros que eran. Pero un día los prohibieron. Primero los prohibieron en Escuintla, ¿verdad? Ese año los prohibieron en Escuintla, los prohibió el alcalde. Y ese año no se quemó el mercado. Y eso que habían en el mercado negro. Y al año siguiente ya fue la prohibición a nivel nacional y se acabaron los cachimprines. Pues. Como me divertía yo con ellos, pero me prendieron varias veces todo el mercado con esos. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel, mientras no haya sido pagado el precio. Y quiere decir que yo como consignatario, cuando me entregan las mercaderías, yo puedo disponer de las mercaderías, las puedo vender de la forma que yo quiera. Pero mis acreedores no me pueden embargar. No me pueden embargar esa mercadería. Hasta que me paguen el precio, entonces ahí ya me pueden embargar dicho precio. Tercero, el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto no le sean restituidas. Las cosas consignadas son propiedad del consignante. Por ejemplo, a mí me dieron cerveza. ¿Quién es el dueño de la cerveza? La cervecería. Pero la cervecería no puede disponer de esa cerveza, ¿verdad? Porque me las dio en consignación acá. ¿Quién puede disponer de ellas? Yo. Cuando yo le devuelvo esas cervezas a la cervecería, ya la cervecería puede disponer, dárselas a otro comerciante, ¿verdad? Pero hasta ese momento, ¿verdad? ¿Alguna duda con el estimatorio? Bien. El contrato de depósito. El contrato de depósito, miren, esto tiene aquí pueden haber diferentes tipos de depósito, pero básicamente el contrato de depósito es el contrato mediante el cual una persona le entrega a otra una mercadería o bienes para que esta otra persona, el depositario, se encargue de resguardar esos bienes, en la guardia y custodia, básicamente. Entonces puede haber un depósito de bienes fungibles, ¿verdad? Pueden ser muebles, pueden ser eh, mercaderías, granos. Y también puede haber depósito de dinero. Solo que el depósito de dinero, vamos a ver de que este es, corresponde exclusivamente a los bancos. Algunas excepciones, ¿verdad? Pueden haber también por ahí las financieras o las cooperativas que también pueden recibir depósitos, pero generalmente son los bancos. Y tenemos otra clase de depósito que es el depósito en almacenes generales de depósito, que estas son mercaderías que yo estoy trayendo del extranjero, pero que aún no les he pagado los impuestos. Esas mercaderías yo no me las puedo llevar para mi bodega. Esas mercaderías, mientras no se pagan los impuestos, tienen que quedar guardadas en un almacén general de depósito.
¿Y qué es el Almacén General de Depósito? Pues es una empresa mercantil, es una sociedad mercantil especial, una sociedad anónima especial. Y esta sociedad pues se encarga precisamente del depósito de mercaderías importadas que no se han cubierto los impuestos. Cuando yo ya tengo el dinero de los impuestos, ahí mismo, en el Almacén General de Depósito, porque como ellos son agentes recaudadores de impuestos, yo ahí mismo puedo pagar el impuesto. Entonces ya me liberan la mercadería. El primer depósito, el de bienes fungibles, 714. En los depósitos de cosas fungibles, se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mundo. Entonces, los bienes fungibles, ¿se recuerdan cuáles son? Son aquellos bienes que son susceptibles de ser sustituidos por otros de igual calidad, cantidad y especie. Entonces, por ejemplo, yo le doy a Eduardo en depósito, en calidad de depósito, por ejemplo, les doy 1000 quintales de frijol negro de Impala, premium, primera calidad. Pero si Eduardo tiene esa mercadería guardada, se puede arruinar. Entonces, como son bienes fungibles, se puede pactar que el depositario disponga de los bienes, o sea, que Eduardo venda ese frijol y que luego él lo sustituya por otra cantidad igual de frijol, de la misma calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el depósito de bienes fungibles. Y en este caso van a regir las reglas del mundo. Artículo 715. Depósito bancario en dinero. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Miren, cuando ustedes depositan el dinero, su dinero en el banco no les va a devolver el mismo dinero. O sea, yo deposité 100 billetes de 100 en el banco hoy y mañana voy y saco otros 1000 quetzales en billetes de 100, no me van a entregar los mismos billetes, me van a dar otros billetes. Porque lo que sucede es que yo le estoy transfiriendo al banco la propiedad del dinero. Obviamente, el banco me da un documento que acredita, ¿verdad? Que acredita que yo tengo ese dinero ahí. Puede ser una tarjeta de ahorros, puede ser una chequera, por ejemplo. Ah, yo lo puedo revisar en línea, ver cuánto dinero tengo, etc. Pero el dinero en sí que yo le di al banco, es el banco lo agarra y se lo presta a otra persona. Pues. El banco se dedica a un negocio que se llama intermediación financiera. ¿Qué quiere decirle, Kiko? ¿Qué es la intermediación financiera? Es bien fácil. El banco, y fíjense, pues ojo, porque esto solo lo pueden hacer los bancos. Ustedes o yo no podemos hacer eso. ¿Qué es la intermediación financiera? Es captar dinero de los ahorrantes, ¿verdad? Por medio de depósitos de ahorro, depósitos monetarios, depósitos a plazo fijo, etc. ¿verdad? Y luego el banco agarra todo ese dinero que captó de los ahorrantes y lo presta, lo da en crédito, realiza préstamos de dinero. ¿Y cuál es el negocio del banco? Bueno, cuando ustedes meten su dinero al banco, el banco les va a pagar una cantidad de intereses por tener su dinero en el banco. Depende el tipo de cuenta que ustedes tengan, el interés que les va a pagar el banco. ¿Verdad? Por ejemplo, las de ahorro a plazo fijo pagan más que una de ahorro normal. Y entre más tiempo ustedes tengan el plazo fijo, entre más largo sea el plazo fijo, más dinero les va a pagar el banco. Pero el banco a las personas que les presta el dinero también les cobra. También les cobra por prestarles ese dinero, les cobra intereses. Entonces, ¿dónde está la ganancia del banco? En la diferencia que hay entre el interés que le paga a los ahorrantes
y el interés que le cobra a, a los acreditados, digamos, a las personas a que les otorga el crédito. Entonces, por ejemplo, él agarra 100,000 quetzales de Eduardo, el banco agarra 100,000 quetzales de Eduardo y se los presta a Oscar. A Oscar le cobra al año por ese préstamo, por decirles algo, un 11%. Pero Eduardo le paga un 2%. Entonces, miren, ese 9% que queda de diferencia de intereses, eso se lo va en el banco. Negocio del banco, la intermediación financiera. Y como les digo, esa actividad, esa solo la puede hacer el banco. Hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, las cooperativas, ellos realizan intermediación financiera también, pero son algunas excepciones en la ley. De ahí lo normal es de que solamente los bancos pueden realizar intermediación financiera. Eso lo vamos a ver en la ley de bancos más despacio. Depósito en almacén general de depósito. De esta ya hemos hablado y vamos a hablar más ampliamente cuando veamos la ley de almacenes generales de depósito. Si se dan cuenta de estos contratos, acá el código lo regula, pero están ampliados o desarrollados en leyes especiales, ¿verdad? El caso de los depósitos bancarios y la intermediación financiera, eso está en la ley de bancos y grupos financieros. Y el depósito en almacenes generales de depósito, aquí lo menciona también, pero está desarrollado allá en la ley de almacenes generales de depósitos, una ley especial. Artículo 717. Almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda. ¿Se acuerdan que estos certificados de depósito y bonos de prenda ya platicamos en los títulos de crédito? Serán depósitos en almacén general, en almacenes generales, perdón, los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda, perdón, y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósito se regirá por la ley específica y sus reglamentos. Luego tenemos los contratos de crédito. Dentro de los contratos de crédito más comunes está la apertura de crédito y la cuenta corriente. La apertura de crédito, ¿qué es, Jorge? Reduciéndolo a lo más simple, a lo más sencillo. La apertura de crédito es un préstamo de dinero. Un préstamo de dinero, solo que este préstamo se los va a hacer el banco. Apertura de crédito. Entonces el banco se compromete a entregarles a ustedes una suma de dinero. O puede ser contraer una obligación. Por ejemplo, yo quiero el dinero para comprar un carro, por ejemplo, voy a comprar un carro en la agencia. Entonces yo le pido el crédito al banco y el banco, en vez de darme el dinero a mí, el banco le paga el carro directamente a la agencia y la agencia me da mi carro. Y yo ya me quedo pagándole el crédito al banco. Entonces, miren, puede ser que el banco me dé el dinero a mí, se comprometa a darme el dinero o se comprometa a pagar una obligación por mí, cualquiera de las dos. Y yo, a su vez, me comprometo a que dentro de un plazo determinado, un tiempo pactado, de la forma pactada, yo le voy a devolver ese dinero al banco, más el pago de intereses, pactados también. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar una casa, yo voy al banco y le pido dinero, no tengo dinero para comprar casa. Entonces yo voy al banco y le pido dinero.
El banco me presta el dinero para la casa. Ese préstamo, esa es la apertura de crédito. Entonces viene el banco y paga la casa por mí. Yo me comprometo a que en un plazo de 15 años le voy a pagar al banco una determinada cantidad de dinero mensual y con eso yo voy a ir cubriendo las mensualidades de la casa, o sea, el abono del capital y los... Y hay diferentes formas de pactarlo. Hay interés sobre saldo, hay interés consolidado, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de formas de pactar los intereses con los... Pero en sí, el contrato de apertura de crédito consiste en eso, consiste precisamente en un préstamo de dinero. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o bien a contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Pues miren, él se compromete a devolver el dinero y a pagar, ¿verdad?, el interés convenido. Acá les quiero hacer una aclaración. Es muy común que los créditos mercantiles los realicen bancos, pero no solo los bancos los realizan. Por ejemplo, ustedes, no sé si ustedes se recuerdan, aquellas empresas, Chepe te presta, ahí no me acuerdo cuáles otras, habían varias. Esa de Chepe te presta es la que más me recuerdo de ahorita. Entonces, ¿cómo? Yo también porque les debía como 5,000 quetzales. Cayó. Sí, cabal. Entonces, cayó, dijo aquel. Entonces, fíjense, pues, esta empresa se dedica a prestar dinero. Según recuerdo yo, ellos daban créditos prendarios. Entonces, ustedes llegaban con un artículo, una televisión, una computadora, un carro, joyas, lo que fuera, y ellos les daban dinero con esa prenda como garantía. Ellos son una empresa mercantil. Entonces, miren, estos son créditos mercantiles, créditos prendarios mercantiles. El banco también les puede dar créditos prendarios, créditos hipotecarios, créditos fiduciarios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es? O sea, lo que les quiero decir con esto es de que prestar dinero, esto lo puede hacer cualquier persona. Ahora, lo que solamente puede hacer el banco es la intermediación financiera, captar el dinero de los ahorrantes y prestárselo a otras personas. Chepe te presta dinero, pero el dinero es de él, ¿verdad? No es dinero que capta de los ahorrantes, digamos, de que él tenga cuentas de ahorro, no. Chepe te presta, él tiene dinero que es de él, una cantidad de dinero, y el negocio de la empresa es prestar ese dinero y que se lo devuelvan con intereses. Y si no se lo devuelven, pues se quedan con la cosa prendada y la pueden vender, pueden disponer posteriormente para venderlo, ¿verdad? Más o menos así funciona el negocio. Entonces, pero lo que les quiero decir es de que cualquier persona puede dar crédito, ¿verdad? Lo que es exclusivo del banco es la intermediación financiera. Ahora, esa es la apertura de crédito. Hay otro contrato de crédito que se llama cuenta corriente. Cuenta corriente. ¿A qué se refiere esa cuenta corriente? La cuenta corriente, ¿cómo les explico? El banco pone a disposición de una persona una determinada cantidad de dinero. Por decirles algo, 100,000 quetzales. Pues miren, yo tengo una cuenta corriente con el banco y el banco me autoriza a mí una cuenta corriente por 100,000 quetzales. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo ya preautorizados esos 100,000 quetzales. Entonces, incluso yo ya tengo cheques de esa cuenta corriente. Bien, yo ya tengo autorizado ese dinero, pero yo lo uso cuando yo quiera y como yo quiera. O sea, no es que el banco me dé a mí los 100,000 quetzales. Los 100,000 quetzales están ahí en el banco autorizados
Yo incluso puedo tener una chequera. Yo me recuerdo un cliente que nosotros tuvimos en una empresa donde yo trabajaba, que él me decía, ¿cuánto vale el apartamento? Mejor eran los apartamentos. El apartamento vale $60,000. Eso valían esos los apartamentos, el precio inicial, digamos, antes de que construyeran apartamentos chiquititos. Yo lo quiero, me encanta la ubicación del apartamento y se los voy a pagar de una vez. Ah, sí, se los voy a pagar de una vez, pues yo tengo una cuenta corriente con el banco tal, me dijo, y yo ahorita les puedo hacer la transferencia, me dijo. Y él con una su tablet ahí en la mano. Solo deme la cuenta a la cual les deposito. Entonces, así como yo veo ese dinero puedo disponer en cheque, él iba a disponer por medio de una transferencia bancaria. ¿En serio? Le dije, sí, me dijo, pero quiero que hagamos el contrato ahorita, órale. Nos pusimos a redactar el contrato de compraventa y le vendimos el apartamento, jóvenes. En la misma tarde le pagó. Entonces él me explicaba, mire, yo tengo una cuenta corriente por $100,000. Entonces yo ya tengo ese dinero preautorizado. Entonces yo de ese dinero solo dispongo en el momento que yo quiera. Entonces funciona igual que un préstamo. Obviamente yo solo voy a pagar el dinero que disponga. Pero yo tengo disponible ese dinero para cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo que pagar mi planilla y son 20,000 quetzales. Entonces yo no tengo dinero, puedo agarrar de la cuenta corriente y pagar mi planilla. Si yo necesito 30,000 quetzales para comprar una mercadería, yo puedo agarrar de la cuenta corriente. O sea, no tengo que estar eh, autorizando un crédito, sino que el dinero ya está disponible para que yo en cualquier momento lo pueda tomar, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso se refiere la cuenta corriente. Artículo 723. Si la apertura de crédito es en cuenta corriente, el acreditado podrá hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiera hecho, y tendrá derecho, mientras el contrato no concluye, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. ¿Estamos bien? O sea que él puede, digamos, a mí me abren a crédito, me hacen la apertura a crédito en cuenta corriente por un año, por ejemplo. Entonces yo durante ese año no puedo disponer y pagar el dinero de la forma que yo quiera. Dispuse de 100,000 quetzales, compré mercadería, la vendí, gané, pago los 100,000 quetzales, nivelé mi cuenta corriente otra vez. No debo nada. Al siguiente mes puedo disponer 300,000 quetzales y luego pagarlos, y etcétera. Eso es lo que se refiere a este artículo, que yo puedo disponer durante el plazo de la cuenta corriente, yo puedo disponer y pagar el dinero de la forma que a mí me parezca mejor, ¿verdad? ¿Estamos bien con la cuenta corriente? En la siguiente clase, jóvenes, vamos a ver otros dos contratos que son cortitos, pero son un poquito más complicaditos de entender, que son el descuento y el reporte. El descuento y el reporte. Y luego vamos a ver las tarjetas de crédito, que este también es cortito, y luego vamos a pasar a ver otro que sí es probablemente el más largo del Código de Comercio, que es el contrato de fideicomiso. Y luego ya los demás contratos que nos quedan son cortitos, a excepción del de hospedaje y el de transporte, pero no son tampoco muy largos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos va quedando muy poco. Ya les tengo preparado el material de los contratos atípicos, también se me había olvidado decirles, en la siguiente clase se los voy a compartir para que empecemos a ver ya los contratos atípicos, para que ustedes vean el material, se familiaricen con ellos y hay una clase específica, pues ya les voy a explicar yo cada uno de los contratos atípicos mercantiles. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, vamos a dejar la clase el día de hoy. Eh, yo les quiero hablar del día de mañana, jóvenes. Fíjense que el día de mañana vamos a empezar a trabajar ya lo que es derecho notarial, ¿verdad? Yo lo quiero trabajar el día jueves para no perder la continuidad de los días lunes y martes. Y lo que sucede es que el día miércoles estoy teniendo yo mucha dificultad
para lograr dar la clase a tiempo. Se han dado cuenta de que regularmente los días que he suspendido han sido miércoles, ¿verdad? Entonces, no quiero que el día miércoles afecte a la cuestión de notariado, porque el notariado lo estamos empezando, ahorita tenemos que agarrar todo el contenido. La idea es que ya vamos a terminar mercantil, ya vamos a terminar civil. Cuando terminemos civil y mercantil, entonces los días los vamos a ocupar en notariado, para terminar notariado. Entonces, la idea es terminar notariado en el menor tiempo posible. Para jóvenes, porque afortunadamente es relativamente cortito, o sea, es más corto que civil, por ejemplo, pero no hay que confiarse, o sea, es un montón de contenido. O sea, tenemos que ver el código, tenemos que ver eh, redacción, contratos, actas, testimonios especiales, auténticas, protocolaciones. Entonces, eso lo tenemos que ver tanto en la regulación, en el código, como tenemos que ver la redacción de sus documentos. Aparte, relacionado con las actas notariales, tenemos que ver jurisdicción voluntaria y, y eso. Dentro de notariado también se ve lo relativo a los impuestos, solo que, digamos, no es una clase así, hoy vamos a ver una clase de impuestos, y vamos a ver toda la clase de impuestos, no. Dentro de cada contrato vamos viendo que a qué impuestos está afecto y vamos a ver los artículos que le afectan a cada uno. Entonces, por ejemplo, estamos viendo la compraventa de una casa, ¿verdad? La casa depende, la compraventa de una casa o de un inmueble, depende. Si es la primera compraventa, esta paga IVA. $12. Pero, por ejemplo, si es una segunda o subsiguiente, entonces paga el 3%. Se puede pagar en timbres o formulario. O, por ejemplo, si ustedes cumplen los requisitos establecidos en la ley del IVA, incluso pueden estar exentos del IVA. Hacen constar y pues están exentos del IVA. Pero, por ejemplo, si es un mandato, el mandato está afecto al pago de timbres fiscales. Entonces depende, en cada contrato vamos a ir viendo los impuestos a los que está afecto y eh, sus respectivos fundamentos legales. Entonces, jóvenes, los espero el día de mañana. Mañana es jueves, sí, mañana para la primer clase de Derecho Notarial. No se la pierdan, Derecho Notarial es bien chilero y para aplicar el derecho civil o el derecho mercantil necesitamos el derecho notarial. Porque para eso sirve. El derecho notarial es una rama adjetiva del derecho. Entonces sirve precisamente para poner en movimiento, para aplicar el derecho. La compraventa, ¿dónde está regulada? Ahí en el Código Civil. El mandato, ¿dónde está regulado? En el Código Civil. La sociedad anónima, ¿dónde está regulada? En el Código de Comercio. Pero para poder realizar cualquiera de esos contratos, yo necesito hacerlo a través del derecho notarial, de una escritura pública, ¿verdad? Entonces están íntimamente ligados, el derecho notarial con el derecho mercantil y con el derecho civil. Entonces yo sé que los de Mariano pues examinan por aparte en derecho notarial, pero como les digo, o sea, necesitan el contenido de civil y de mercantil para notarial y necesitan el derecho notarial para civil y mercantil. Así de sencillo. Entonces, por eso es que tienen que estudiar juntas. Y para los que no son de Mariano Galvez, por ejemplo, los de San Carlos, ellos la fase notarial va dentro de la fase privada. Digamos, yo cuando me examiné la fase privada, me examinaron de la fase notarial. Digo yo, en teoría, un poquito más difícil el de Mariano Galvez, porque son 3 horas de examen de notarial, aparte de un práctico. En cambio, en la San Carlos es 1 hora. Arma de doble filo, porque en 1 hora les pueden preguntar menos. No sé. No sé qué será mejor.
¿verdad? En el caso de los de Landívar se examinan de una vez todo, ¿verdad? Entonces, bueno, no les voy a quitar más su tiempo. Los espero el día de mañana para la clase de notariado, jóvenes. Ahí van a ver que es una clase bien bonita. Les aconsejo que no se la pierdan. Y bueno, los veo el día de mañana. Se me cuidan mucho y que pasen feliz noche. Feliz noche, Rick. Feliz Gracias. noche. Ay, Feliz feliz noche. Feliz noche.